Hola a todos, mi nombre es Francisca Rogel y hoy te ayudaré a resolver Francisca Rogel y hoy te ayudaré a resolver una de las grandes dudas que has tenido en clases. ¿Qué es una fábula? En la siguiente presentación te mostraré lo que habrá en este video. Primero, veremos la definición de qué es una fábula. A continuación, seguiremos con las características principales de una fábula, terminando con las partes de una fábula. ¿Te parece si comenzamos? ¡Sí! ¿Qué es una fábula? Las fábulas son narraciones literarias, que son breves y que comunican una enseñanza particular al lector, por medio de una historia que nos hace reflexionar respecto a nuestras conductas humanas. ¿Qué características poseen las fábulas? Básicamente son dos. La primera es que sus personajes normalmente suelen ser animales u objetos que se le asimilan características humanas. Estas características pueden ser físicas, quiere decir que corresponden a los rasgos o apariencias externas, o a características psicológicas, correspondiente a sus rasgos internos, es decir, su forma de ser, de actuar y de pensar. Otra de las características principales de la fábula es que nos deja una moraleja, es decir, un consejo para la vida. Leamos a continuación el siguiente extracto de La hormiga y el grano de trigo, escrito por Leonardo da Vinci. Había comenzado el verano. Los campesinos cosechaban el grano y lo almacenaban en sus graneros. En una de sus tantas idas y vueltas, un granito de trigo se cayó y allí quedó, perdido en medio del campo. Entonces pensó, cuando llegue la lluvia, me ocultaré debajo de la tierra. Tengo mucha suerte. Mi futuro es muy prometedor. En eso estaba, cuando de pronto un sacudón lo sacó bruscamente de sus reflexiones. Una hormiga lo había visto y, con sus ojos brillantes de felicidad, se lo había echado al hombro. Decidida a aumentar las provisiones del hormiguero, emprendió, tranquila, la marcha. Cuando el grano de trigo se dio cuenta de lo que sucedía, protestó. ¿Qué haces? ¿A dónde me llevas? ¿Por qué me dejas en paz? La hormiga respondió que eso era imposible. En el hormiguero vivimos muchísimas hormigas. Somos tantas que cada una tiene que llevar todo el alimento que encuentre. ¿O piensas que me resulta muy fácil transportarte? Pesas bastante, me duele la espalda, pero tengo que hacerlo. Mira, hormiguita, yo no nací para que me comieran. Soy una semilla y estoy llena de vida. Mi destino es descansar bajo la tierra, crecer y convertirme en una planta. La hormiga, agotada por el esfuerzo, se sentó un ratito a descansar. Fue entonces que el grano de trigo le propuso un trato. Si en lugar de llevarme al hormiguero me dejas aquí, en mi campo, te prometo que dentro de un año te daré no 1 ni 10, sino 100 granos de trigo, todos iguales a mí. Como la hormiga lo miraba con desconfianza, insistió. Créeme, hormiguita, puedes confiar en mi palabra. ¿Pero cómo harás ese milagro?, preguntó la hormiga, todavía sin poder creerlo. No es un milagro, respondió la semilla. Es el misterio de la vida. Si haces un pozo en la tierra húmeda, me dejas allí y vuelves a cubrirme cuidadosamente, todo habrá comenzado. La hormiga decidió aceptar. Hizo un hueco con sus patitas, dejó allí la semilla y luego volvió a acomodar encima con mucho cuidado la tierra que había sacado. Se despidió hasta el año siguiente. Siguió caminando y, a poco andar, encontró una hoja de trébol y la llevó hasta el hormiguero. Terminó el verano, pasó el otoño y llegó el frío invierno. Las hormigas consumieron sus provisiones, que alcanzaron justo.
hasta que empezó la primavera. Cuando cumplió el año, la hormiguita volvió al lugar donde había plantado la semilla. El grano de trigo había cumplido su promesa. Allí había no 1 ni 10, sino 100 granos iguales. El invierno siguiente, todo el hormiguero pudo disfrutar de las abundantes y sabrosas provisiones. Entonces, siguiendo el ejemplo y explicando qué es una moraleja, en la fábula La hormiga y el grano de trigo, la moraleja sería: los que como hormigas saben guardar a tiempo, siempre tendrán asegurado su propio invierno. Pero, ¿cuáles son las partes de una fábula? Muy sencillo. Son 4. Primero, tenemos la situación inicial, donde se presentan los personajes. Luego, tenemos un conflicto. Los personajes se enfrentan a una gran problemática. En la tercera parte viene la resolución, es decir, cuando se intenta resolver finalmente la problemática que aqueja a nuestros personajes, quedando solamente la última parte, que es la moraleja, la enseñanza que es entregada al lector por parte del autor de la fábula. Sencillo, ¿no? Recordemos: situación inicial, conflicto, resolución y moraleja. ¿Y tú? ¿Qué fábulas has leído? Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjame un comentario o escríbeme al siguiente correo. Estaré muy atenta. ¡Nos vemos!